Amén. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Vamos a leer del verso más bien voy a leer yo a favor de todos del verso 16 al verso 33. Les ruego por favor presten atención. San Mateo capítulo 10 del verso 26 al verso 16 al verso 33. Dice la palabra de Dios lo siguiente: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar. Yo le invito que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos en tu nombre. Te damos gracias por tus misericordias, te damos gracias por la obra de tu amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos perdón y la esperanza de salvación y vida eterna. Mas
Padre amado, rogamos por medio de Cristo, por favor, seas tú propicio a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Permite que sea meditada conforme a tu voluntad y propósito. Concede según tu gracia que se comunique con verdad y que a través de ello todos seamos edificados, todos seamos formados, todos seamos fortalecidos, pero especialmente todos seamos ganados para la obra de Cristo, para la gloria de tu nombre, para la extensión del reino de nuestro Salvador. Por eso nos ponemos en tu mano, Padre, y rogamos humildemente, nos seas propicio y nos hables y nos permitas atesorar lo que de tu verdad hemos de oír para la gloria de tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Venimos estudiando de manera secuencial el Evangelio según San Mateo. Llegamos a esta sección que ya habíamos trabajado desde hace 2 domingos atrás. El tema que estábamos meditando alrededor del texto es el de un evangelio sin temor. Hoy es la segunda parte de ese tema. Veíamos hace 8 días en la primera parte las razones por las cuales debíamos confiar, es decir, debíamos evitar el temor. Y a través de eso nos dábamos cuenta de que había una comisión extraordinaria dada por Cristo a sus discípulos. Una comisión donde les dio autoridad sobre las enfermedades, les dio autoridad sobre los demonios y les comisionó predicar el reino de los cielos. Podemos decir que esta comisión era quizás una comisión particular para los discípulos. Sin embargo, cuando revisamos la Escritura, nos damos cuenta que no era solo para los discípulos que habían caminado con Cristo, sino que era para todos los discípulos. Por lo menos eso podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde mientras el apóstol Pablo seguía a los discípulos buscando su muerte, se desató una gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En ese momento había muerto Esteban después de haber hecho un gran discurso acerca del Evangelio delante de los líderes judíos. Y dice la Escritura que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero también dice que aquellos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quiere decir que esta comisión que fue dada en este capítulo 10 del Evangelio según San Mateo no solo fue entendida por los discípulos, sino que también fue comprendida por aquellos que habían creído. Cada creyente se volvió un vocero del reino de los cielos y de la obra del Evangelio. Esto fue importante para los propósitos de la extensión del reino de Cristo. La motivación de los que habían creído era por causa de su gratitud, por causa de la misericordia recibida.
quizás la misma misericordia que nosotros compartimos por causa de su gracia y bondad aplicada a causa del perdón de nuestros pecados y de la esperanza de la vida eterna que nos fue dada a través de Cristo. Fue así que empezó a correr el Evangelio con la ayuda no solo de los apóstoles, sino con el esfuerzo de cada discípulo. Es así como no solo los discípulos del Señor, sino también los creyentes en Cristo fueron y son enviados como ovejas entre lobos. Y aunque la analogía de las ovejas y los lobos no es muy esperanzadora, a pesar de esto, es muy importante para la preparación de los discípulos al ser comisionados del mensaje del Evangelio. De ahí que entendemos que la libertad del temor debe tener como resultado una respuesta favorable en el testimonio de los creyentes acerca del mensaje del Evangelio, así como el Señor lo indicó, permitiendo que los discípulos cumplieran con su misión, siguiendo las huellas de su Maestro, porque como leíamos, el discípulo no es más que su Maestro, ni el siervo más que su Señor. Estos que habían creído, los apóstoles y todos los demás discípulos, tomaron las huellas de Cristo y continuaron el camino, llevando el mensaje que se les había encomendado. Y sabemos que surgieron múltiples obstáculos que seguramente pondrían a prueba su fidelidad, su firmeza. Sin embargo, podemos ver que la gracia los asistió y los temores fueron disipados de tal manera que los creyentes tomaron fuerza en Cristo y se entregaron a la causa del Evangelio. Ese ejemplo precioso que podemos ver en el libro de los Hechos y que se desarrolla especialmente en el apóstol Pablo, es el ejemplo que debemos meditar y esperamos que produzca entre nosotros una iglesia firme y convencida de su misión, una iglesia que toma confianza en Dios y que se determina para hacer la obra que le ha sido encomendada. Por eso vamos a ver para qué debe quitarse el temor o para qué debemos mantener la confianza al predicar el Evangelio. ¿Para qué debemos mantener la confianza para predicar el Evangelio? Y en la continuación de lo que veníamos hablando hace 8 días, vemos en el verso 27 que dejar el temor tenía como primer propósito hablar abiertamente del Evangelio. Dice el verso 27, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Era entregarse a la exposición constante y abierta del Evangelio. Los discípulos debían continuar la misión del Señor, debían hacerlo con determinación. El ser aborrecidos, despreciados, amedrentados y perseguidos aún por su propia familia podrían ser razones naturales para que tuvieran temor. Quizás el temor que en algún momento cualquiera de nosotros pudiese sentir. Sin embargo, debía ser su confianza en las palabras de Cristo la fuerza que afirmara sus pasos. Debía ser
esa fortaleza recibida del Espíritu Santo la que les animara y los ayudara a continuar el camino. Sabemos en la historia el caso de algunos cristianos de los primeros siglos que ante la persecución y la amenaza de tortura y muerte decidieron negar la fe, iniciando los primeros siglos de la fe cristiana. Algunos por temor decidieron abandonar su fe. Luego esto se volvió en un problema para las iglesias que vivían estas circunstancias. Podemos ver a través de la historia y aún hoy cómo hijos son asesinados al frente de sus padres por causa del Evangelio. Padres asesinados al frente de sus hijos por causa del Evangelio. Grupos de creyentes quemados, violados, torturados, solo por la fe que profesaban. Podemos considerar un momento, al escuchar este relato, que parece aterrador, pero que es una realidad en el transcurrir de los tiempos de la fe cristiana, y pensar: ¿mantendríamos la fe si vemos que están torturando a un familiar? ¿Qué tal si es un hijo el que está sufriendo por causa de nuestra fe? ¿Qué tal si es un esposo, un ser querido? ¿Qué pasaría con nuestra fe? ¿Estaríamos dispuestos a sostenerla a pesar de ver el sufrimiento de ese ser amado? ¿O quizás preferiríamos renunciar antes de que alguno de nuestros seres queridos sufra? Seguro que eso es una verdadera prueba de la fe. Pero si fuese así, ¿usted seguiría predicando considerando esas amenazas? Preguntémonos, ¿qué tan precioso entonces es el Evangelio que quiere ser silenciado? ¿Cuál es su valor que hay que dar la vida por él? Indudablemente, el mensaje es extraordinariamente valioso en este tiempo, y no solo en este tiempo, sino especialmente en la eternidad. Por lo cual es necesario no temer al anunciarlo. Es necesario fortalecerse en las palabras de Cristo, pues aunque puedan matar el cuerpo, no pueden enviar el alma al infierno. Esa consideración de una vida por la fe quizás no sea tan común en nuestro contexto. Quizás no entendemos el precioso valor del Evangelio porque no somos perseguidos, porque no somos acosados, porque no somos desafiados. Al contrario, somos animados a mirar el Evangelio de manera cómoda. De hecho, en Occidente vemos cómo el Evangelio se volvió una fuente de derechos. Yo merezco que Dios me sane, yo merezco que Dios me liberte, yo merezco que Dios transforme a mi familia, yo merezco que Dios me bendiga. Yo no merezco sufrir, yo no merezco pasarla mal por la causa de Cristo. Ese es el pensamiento actual. De ahí que los creyentes son endebles. Cualquier cosa los desanima, cualquier cosa los aflige, por cualquier cosa se indisponen. Pero ¿qué si usted estuviera hoy en un lugar donde matan cristianos?
un lugar donde ser cristiano significa arriesgar la vida, donde la causa de Cristo hay que sufrirla, donde para reunirse toca esconderse. Muchas veces tienen que trasnochar para hacerlo en lo oscuro donde nadie los vea, porque si los ven van a morir. Pero usted que puede hacerlo hoy a plena luz del día, ¿qué tanto se esfuerza? El hecho de que ahora, por lo menos en nuestro contexto, pueda correr el Evangelio libremente, quizás se ha vuelto un tropiezo para la fidelidad de muchos. Quizás se ha vuelto una carga, porque en la ideología de los derechos se olvidó de las responsabilidades, porque se pensó que Cristo es el siervo de todos, pero que nadie tiene que servir a Cristo. Lamentablemente eso es lo común. Y cualquiera que quizás me escuche y piense que eso no es así, que eso es contrario a las palabras del Señor, que de hecho es muy raro que se escuche hablar de eso, podría mirar por internet y escuchar personas que dicen que el cristiano no debe estar enfermo porque por sus llagas fuimos sanados. Entonces no hay posibilidad de enfermedad, que el cristiano no debe ser pobre porque en su pobreza todos fuimos hechos ricos, por eso no hay necesidad o no debe haber necesidad económica, que de nada sirve eso como un proceso de Dios, que eso es mentira. Sin embargo, cuando usted mira la Escritura, usted se da cuenta que no es así, que esas palabras son mentiras para seducir las almas inconstantes que no quieren sacrificar nada por causa del Evangelio. Pero si usted ha caminado fielmente en el camino de Cristo, sabe lo difícil que es, sabe lo que cuesta, sabe lo que se sufre y entiende que aún así no es comparable con la entrega de su Salvador, porque el Señor Jesucristo nació para morir en la cruz. No nació para satisfacerse, no nació para buscar su propia voluntad. Él nació para hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre fue morir en la cruz. Y lo hizo por amor, primeramente al Padre, pero también por amor a aquellos que había escogido. Por eso, sin temor, a pesar de las constantes amenazas de muerte, desarrolló su obra. ¿Podemos nosotros hablar libremente del Evangelio? Lo segundo que podemos ver en el verso 28 es que es necesario tener confianza para poder predicar el Evangelio y ser librados del infierno. Ese es el precioso valor del Evangelio, salvar del infierno. Dice el verso 28: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La realidad del infierno es algo que ha sido olvidado. En la gran mayoría de los púlpitos no se habla de esto. Tendríamos que pensar cuál es la razón por la que
Es necesario entender el mensaje del Evangelio, que también incluye la idea de la condenación eterna y del infierno. Y esto nos lleva a preguntarnos cuál es la razón para que se haya quitado del mensaje del Evangelio la realidad del infierno. Parece algo extraño. De hecho, para muchos el hablarles es ofensivo, y aún para otros, más osados todavía, prefieren aún quitar de la Biblia los textos que hablan del infierno. Pero ¿cuál es la razón de quitar el mensaje de la condenación eterna y del infierno? La razón es que sin infierno no hay necesidad del Evangelio. Cuando nuestro enemigo se dio cuenta que no podía atacar la figura de Cristo porque no había forma de refutarla o negarla, encaminó sus armas a destruir la realidad del infierno para quitar la necesidad del Evangelio. Sin infierno no hay necesidad de un Salvador. Sin condenación no hay necesidad de un abogado o intercesor. Porque el mensaje del Evangelio tiene su raíz en la condición pecaminosa del hombre y su irremediable muerte, no solo física, sino también espiritual. Por causa del pecado, por causa de su desobediencia. Por tanto, al quitar todo juicio, toda condenación, todo infierno, también muchos quitaron el valor del Evangelio. ¿Cómo se logró esto? En muchos casos se hizo acusando a los cristianos de terroristas, de gentes indolentes, de gente sin amor. Se habló inclusive de que habían dos dioses en la Biblia, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. En el Antiguo un Dios de ira y en el Nuevo un Dios de amor y misericordia. Pero se les olvida que quien más habló del infierno fue el Señor Jesucristo. Quien más advirtió fue el Señor Jesucristo. Pues de hecho, es un mensaje de amor advertir al pecador que si no se arrepiente y viene a Cristo se va a condenar. Es un mensaje de amor hacer ver a los hombres que caminan hacia un juicio, el cual no van a poder evadir y que indudablemente van a tener que dar cuentas, y que por tanto deben prepararse considerando su condición pecaminosa, pero también considerando que hay una esperanza y que esa esperanza es Jesucristo. Es en ello que entendemos la importancia de la realidad del mensaje completo del Evangelio, no solo de aquel que habla del amor salvador de Jesucristo y del Padre, sino que habla también del castigo, de la muerte física. Por eso consideremos por un momento lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cierro la cita. Y es así, porque no tendría sentido el sufrimiento en este tiempo por causa de Cristo, si no tenemos esperanza de la eternidad. No tenía sentido la entrega sacrificial a Cristo si no hay esperanza de eternidad, si no hay esperanza de redención. Es así que al cortar el mensaje del infierno, se cortó el mensaje de la resurrección, se cortó el mensaje del juicio y del castigo de Dios. Porque sin resurrección no hay forma de castigo eterno ni de perdón de pecados. No hay ninguna clase de esperanza, pero tampoco de desesperanza. La realidad del poder del Evangelio se encuentra en la esperanza que da Cristo por medio de su obra salvadora. Por eso, no temer al predicar ayuda a guardar del infierno. Como lo dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Evidentemente, aquí la salvación habla primeramente del pecado, pero es inevitable hablar que con la predicación del Evangelio muchos van a ser salvados del infierno, por cuanto acudieron a la esperanza que se les ofrece por medio de este, la esperanza del perdón por medio de la obra sacrificial de Cristo. Eso debe animarnos a hablar abiertamente todo el mensaje del Evangelio. Claro, es verdad que se puede hablar del amor de Dios, pero ese amor de Dios tiene sentido en medio de un juicio que va a hacer a todos los hombres. Ese amor de Dios tiene sentido en medio de la entrega sacrificial de Cristo, que pagó nuestros pecados, pero que ahora nos amonesta que nos volvamos a Él y entreguemos nuestra vida a Él. Ese amor de Dios tiene sentido en la medida que hace que nos sacrifiquemos por nuestro Salvador, porque en ello confirmamos lo que somos. Pero hay otro elemento que nos habla acerca de la confianza que debemos tener en Dios, y es, como tercero, confesar a Cristo delante de los hombres. Verso 32 dice lo siguiente: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una de las cosas que más puede producir vergüenza a algunos es decir que son cristianos. A veces, porque algunos asumen que ser cristiano es ser ignorante, quizás otros porque evitan que les digan que le lavaron el cerebro, que le está llevando el diezmo al pastor, que es un bobo.
otros porque creen que la religión es irrelevante y quizás otras muchas cosas que les pudiesen decir, que pudiesen minar y desanimar su fe. Otros quizás lo hacen porque como no quieren dejar su pecado, pues no quieren ser juzgados. Porque sabemos que cada vez que decimos que somos cristianos, automáticamente se pone una bandera de alerta para juicio en todo lo que hacemos. Entonces, si decimos algo, no que es cristiano; si hacemos algo, no que es cristiano; si quizás nos enojamos, no que es cristiano. Entonces algunos quieren evitar el estigma de ser cristiano, porque van a ser juzgados en todo. Y en este tiempo y en nuestro contexto, aunque en verdad no sea de vida o muerte anunciar que alguno es cristiano, muchos deciden renunciar a su fe por alguna de estas razones que son triviales realmente, que son simples, pero que para algunos son más relevantes, de tal modo que les es más fácil ocultarse en medio de los pecadores. Muchos no se atreven a hablar de Cristo. Muchos esconden su fe en una gaveta de su corazón que solo abren cuando vienen a la iglesia. ¿Y por qué no decirlo? Quizás intentan ser buenas personas, quizás intentan ayudar a los demás, quizás intentan animar a otros para que busquen la fe, pero aún así les es difícil ser verdaderos profesantes de Cristo. Les es difícil hacer una confesión abierta de Cristo. Vemos en el texto que debiera quitarse ese temor por confesar a Cristo y debiera alimentarse la seguridad de la salvación por medio de esa manifestación de Cristo en nuestras vidas. La advertencia es severa porque Cristo hace ver que nos está observando para ver si en verdad lo estamos reconociendo delante de los hombres, de manera que Él pueda delante del Padre también a sí mismo reconocerlos. Pero, ¿qué tan real es esto? Confesar a Cristo no es simplemente decir soy cristiano. Confesar a Cristo no es simplemente saludar, Dios te bendiga. No es simplemente compartir versículos bíblicos, si acaso alguno lo hace por redes sociales. Ser cristiano no es simplemente asistir a la iglesia y orar de pronto delante de otros. Ser cristiano va mucho más allá. Esa confesión, aunque parece obvio, pero en la práctica no necesariamente lo es tanto, parte del hecho de hacer una profesión de fe, de buscar llevar una vida que gire en torno a Cristo y su palabra, de permitir que sea la palabra de Dios quien guíe y oriente todas nuestras cosas, nuestras decisiones, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros caminos. Ser cristiano no es simplemente el saludo tradicional de Dios le bendiga, ¿cómo está, hermano? No, va mucho más allá. Por tanto,
A veces se hace tan difícil el solo hecho de comprometerse en una iglesia. A veces se hace tan difícil el solo hecho de asumir un compromiso con los elementos básicos de la fe, como es el congregarse, como es el intentar estudiar la Escritura. Muchos en los afanes de esta vida tienen la fe cristiana como un asunto más, como algo adicional, paralelo, que es opcional según la necesidad, la circunstancia y el deseo. Déjeme decirle que la fe cristiana es una fe donde se entrega la vida. Es una fe que demanda todo y que de hecho pone a prueba todos nuestros afectos. Eso lo vamos a ver más claramente dentro de 8 días. Es una fe que nos confronta con la realidad de nuestro corazón y nos lleva, si la vivimos en el lugar apropiado, a ser confrontados con nuestro caminar y a evaluar qué tanto estamos dispuestos a seguir a Cristo según su palabra. Esto nos lleva al último punto que reúne todos los demás. Tener confianza en el Señor tiene como propósito y fin confirmar que somos de Cristo. ¿Para qué debemos dejar el temor? Para confirmar que somos de Cristo. Es en esa confirmación que cada uno puede ver claramente si realmente es creyente o no. Queridos hermanos y amigos, es necesario considerar si realmente pertenecemos a Cristo de acuerdo a las evidencias que de los anteriores puntos podemos sacar. Miremos, hablamos abiertamente del Evangelio de forma completa, no solo del amor de Dios, no, completo. Porque para que haya buenas noticias es necesario que primero haya malas noticias. Para buscar al Salvador necesitamos asumirnos pecadores. Porque alguien que no se sabe pecador, ¿qué sentido tendría de buscar a un Salvador? Entonces hablamos abiertamente del Evangelio en forma completa. Estamos preocupados de salvar a otros de la condenación eterna y del infierno. ¿Hay en nuestro corazón una carga por aquel que se pierde? Vemos a los otros que no conocen de Cristo y tenemos misericordia de ellos, como sabiendo que un día van a tener que dar cuentas y no van a tener que presentar, sino que se van a perder. O nos confundimos entre ellos, ignorando voluntariamente que nosotros mismos vamos a tener que dar cuentas. Piénselo por un momento. Si hablamos y nos centramos en el infierno y en la condenación, y creemos firmemente que es una realidad, ¿qué tan importante será el Evangelio? ¿Cierto que será de vida o muerte? ¿Cierto que determinará la diferencia entre salvación y perdición? ¿Cierto que debiera generar en nosotros un dolor especialmente por aquellos que supuestamente más amamos? ¿Ha tenido usted ese afán
porque alguien que usted cree que ama se convierta, porque tiene temor de verlo condenado. En verdad estamos preocupados por la eternidad de los que nos rodean, pero por último de los puntos meditados, confesamos a Cristo delante de todos los hombres. Es cierto que como pecadores tenemos que reconocer que somos débiles, que somos frágiles, que estamos expuestos entre nosotros con los de afuera. Pero al contrario de desanimarnos, esto debiera ser causa de motivación, porque el ver a los que están afuera nos debiera animar a ser fieles al Señor, nos debiera animar a comportarnos como es debido, a guardarnos como es debido, a hacer lo que es debido, porque estamos representando a Cristo. Esa confesión que podemos hacer es un desafío, no solo para la obediencia, sino también para reconocer nuestro pecado cada vez que fallamos. Porque nada logramos intentando ocultar lo que todos ven. Porque nada logramos engañándonos a nosotros mismos, creyéndonos justos. Porque modelamos mejor la obra de salvación cuando nos arrepentimos y buscamos el perdón de otros. Porque sabemos que ese mismo perdón es el que vamos a buscar en Cristo, y de hecho lo vamos a encontrar, porque es bueno y misericordioso para con nosotros. Entonces, confesar a Cristo delante de los hombres es un desafío que debemos tomar en serio y que debemos hacerlo siguiendo una profesión de fe firme que procure dar cuentas de las realidades bíblicas que conocemos. Porque de nada sirve conocer las realidades bíblicas e ignorarlas. O de nada sirve pensar que no es importante conocer la Escritura solo para justificarnos en lo que a veces por naturaleza sabemos que hacemos mal. La ignorancia no es excusa, el saberse pecador tampoco. Entonces, ¿qué nos queda? La responsabilidad de asumir todo lo que hacemos, bien sea para glorificar a Cristo o bien sea para humillarnos y reconocer que fallamos y que necesitamos más del Señor. En todo esto que hemos meditado, surge naturalmente la responsabilidad y el deseo por prepararnos para conocer y hacer una sana defensa de las Escrituras y de las doctrinas que ella contiene. Esto nos estimula a compartir unos con otros, especialmente con la familia de la fe, para crecer en la gracia que es en el Señor Jesucristo, sabiendo que en esa comunión entre hermanos hay un compromiso mutuo, un compromiso que es necesario no solo para crecer, sino también para madurar y para seguir avanzando en el camino de la fe. Necesitamos asumir esto con esfuerzo y entereza, porque todo el consuelo que nos han dado las Escrituras y que de hecho nos seguirán dando, fue dado para que tuviésemos la fuerza para perseverar hasta el fin. No solo perseverar, para perseverar hasta el fin. Además de esto, entendemos que la valentía de vivir la profesión de la fe cristiana no solo habla de nuestro testimonio abierto de Cristo,
como lo dice el apóstol, señalando que somos cartas abiertas leídas por todos, sino que estimula y anima a los creyentes que caminan a nuestro lado, porque encuentran fuerza en nuestro ejemplo, para así fortalecer también su caminar. Es indudable que las razones para no temer encuentran su origen en el verdadero entendimiento del Evangelio y en el amor que ha sido depositado en nuestro corazón para servir y honrar a Cristo. Tenemos esa fuerza que echa fuera el temor y nos anima a caminar fielmente, cumpliendo la tarea de extender el reino de los cielos. ¿Podemos nosotros ser ese ejemplo de ánimo, de fe, de perseverancia para otros creyentes que están a nuestro lado? Es posible que nos falte, y es seguro que a todos nos falta, pero por favor, no nos desanimemos. Acudamos a aquel que puede perfeccionar su obra en nosotros. Roguemos al Señor que nos asista para que por medio de su Espíritu llegue esa fe que sea suficiente para mostrar la obra del Evangelio que ha sido depositada en nuestro corazón. Pero si quizás alguno piensa que todavía esa obra del Evangelio no está en su corazón, tranquilo, hay una esperanza, porque dice la Escritura: Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Por lo tanto, ruega al Señor humildemente que le rescate de la condenación eterna. Ruega al Señor que le haga entender que es pecador y que necesita ser librado del pecado. Ruega al Señor que le manifieste al Salvador para que por medio de él alcance misericordia. Por eso, más que un llamado de atención, es el estímulo para que busquemos de Cristo, para que consideremos en Él toda nuestra esperanza, para que por medio de Él podamos caminar fielmente manifestando la obra del Evangelio, pues así no solo nos salvaremos nosotros del pecado y de la condenación eterna, sino que también podremos salvar a otros. Y eso es precioso, no solo delante de los hombres, sino especialmente delante de Dios, que sabe recompensar a aquellos que le sirven. Animémonos y esforcémonos para poder alcanzar esa misericordia y así manifestar el reino de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque nos permites meditar en ella acerca de la confianza que debemos tener en ti, acerca de cómo debemos sacar el temor de nuestra vida. Por eso, Padre, ayúdanos, guíanos de tal modo que podamos hacer una profesión de fe abierta, sincera al mundo, sincera entre nosotros. Que podamos hacer una profesión de fe que hable de Cristo en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, y guíanos según tu bondad para que conforme a tu gracia podamos
prepararnos para una eternidad en Cristo. Nos soltamos en tu mano y rogamos nos hagas entender estas cosas. Confiamos en la obra de tu Espíritu, que puede llegar hasta nuestro corazón y redarguirnos acerca de lo que hemos escuchado. Entonces, nos soltamos en tu mano, Padre, con acciones de gracias, alabando y exaltando tu nombre, y confiando en lo que dice tu palabra, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, asimismo la perfeccionará hasta el día de Cristo. En esa confianza descansamos y alabamos tu nombre, Padre. Por medio de Jesucristo oramos. Amén y amén. Por favor, póngase en pie y busquemos el himno 280. El himno se llama Bellas Palabras de Dios.